Problema 1. Calcula la magnitud y dirección del vector resultante del siguiente sistema de fuerzas. Este es nuestro sistema de fuerzas, vamos a copiarlo en la libreta. Ya lo tengo aquí, ahora lo que voy a hacer es buscar las componentes del vector A. Vean, el problema me dice que tengo 4 fuerzas, la fuerza A, la B, la C y la D. Y que tengo estos valores de fuerzas. La fuerza A es de 8 newtons, 7 newtons B, 4.3 newtons C y 7.8 newtons D. Entonces yo sé que esta fuerza es de 8. Y mi pregunta es, ¿cuál va a ser el valor de esta fuerza en el eje Y cuál va a ser el valor de esta fuerza en el eje X? Aquí tengo un triángulo rectángulo. Yo extraje esta imagen de aquí. A es este. Y yo me imagino como un triángulo rectángulo. Cuando hago eso puedo plantear las siguientes dos ecuaciones. He escrito aquí seno de 50 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de 50 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituyo valores. He sustituido en lugar de A pongo 8. En lugar de A pongo 8. Siguiente paso, despejar las fuerzas. La Y y la X, que son las componentes de ese vector. Al despejar, este 8 que está dividiendo pasa multiplicando y este 8 que está dividiendo pasa multiplicando. Me voy a mi calculadora, enciendo y pongo seno entre paréntesis, seno de 50, cierro paréntesis, por 8. Y me da un resultado de 6.12. Es igual a fuerza en Y. Coseno de 50 por 8. 5.14 igual a Fx. Quiere decir que ya conozco los componentes X y Y de la primera fuerza. Esta fuerza entonces podríamos decir que tenemos 8 aquí. En X tenemos 5.14 y en Y tenemos 6.12. Me interesa esa descomposición. Ese es el procedimiento a seguir para obtener todas las componentes de las fuerzas, pero hay que tener un cuidado en algo. Los ángulos que yo voy a utilizar, por ejemplo, aquí para B el ángulo es de 0. Para C tengo este 60, pero como lo dijo su compañera Carla, voy a tomar siempre esta parte del ángulo, así que mi ángulo para C va a ser este. Y este ángulo es de 120 grados. Y para D, este ángulo es de 70, pero si yo tomo desde el inicio, doy vuelta aquí, déjenme buscar un espacio, doy vuelta así, y mi ángulo va a ser de 180 más 70, 250. ¿Vale? Entonces, ¿qué procede? Pues tengo que sacar todas las fuerzas en X, vector A, fuerza en X, fuerza en Y. Vector B, fuerza en X, fuerza en Y. Vector C, fuerza en X, fuerza en Y. Y vector D, fuerza en X y fuerza en Y. ¿Cómo se calcula la fuerza en X? La fuerza en X se calcula como la fuerza que tengan, ya sea A, B, C o D, por el coseno del ángulo. La fuerza en Y se calcula como la fuerza por el seno del ángulo. Entonces está fácil. ¿Por qué? Porque puedo sacar la fuerza en X multiplicando la fuerza de A, que es 8, por el coseno de su ángulo, que es 50. La fuerza en X de B es B, que es de 7, por el coseno del ángulo, que es 0. La fuerza en X de C, voy a multiplicar 4.3, que vale C, por la fuerza, por el coseno, del ángulo, que en este caso dijimos que es 120. Y la fuerza en y la fuerza en X del último vector, que es D, es el valor de D, que es 7.8, por el coseno del ángulo, que en este caso es 250. Entonces lo escribo. Ok, entonces aquí ya se los escribí. Las fuerzas en X, que podemos escribir como vector 1 en X, es el 8, que es el de A, por coseno de 50.
Si fuera de y es el 8, pero por el seno, porque aquí están las dos fórmulas que vamos a usar. Entonces vamos a tener este de x, este de x, este de x y este de x porque son cuatro vectores. Ahora, en las hojas que les mandé viene tal cual, van a hacer x y y para cada vector. Por ejemplo, aquí les dan el vector que es de 6.5 de magnitud, les dan el ángulo, entonces ponen 6.5 por coseno de 60, 6.5 por seno de 60 y les salen sus dos resultados. Esos dos resultados se escriben aquí, al final se suman y seguimos el procedimiento. Ok, con ayuda de mi calculadora ya hice los cálculos y me dan estos 4 vectores en X, 4 vectores en Y. Ahora, ¿qué sigue? Los tengo que sumar. Este es el símbolo de sumatoria. En su hoja viene así. Viene sumatoria al final, suman los 4. El siguiente paso es dibujar un triángulo con estas dimensiones. Como en X nos dio 7.33, lo ponemos esto en X y en Y nos dio 4.16. Así que ahora lo que vamos a buscar es la hipotenusa. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con el triángulo de Pitágoras, ¿de acuerdo? Y por eso en los cuadros de la copia viene esta R igual a la raíz de un número al cuadrado más otro número al cuadrado. Y viene la tangente calculada como viene aquí. Vamos a hacerlo. Ok, entonces ya tenemos el vector resultante, la raíz de 416 al cuadrado más 733 al cuadrado nos da 8.42. El vector resultante es de 8.42, que es este. Y por último nos falta el ángulo que tenemos aquí, ¿sale? Entonces ya quedamos que cuando conocemos los dos catetos, lo podemos hacer con la tangente. Entonces lo escribo. Ok, como la tangente de un ángulo es dentro de un triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, cateto opuesto es 4.16, cateto adyacente es 7.33. Lo pongo aquí, tangente, lo expreso. Para obtener el ángulo solito necesito pasar este tangente como tangente a la menos 1. Hago mi operación, pongo aquí en la calculadora Shift tan y escribe tangente a la menos 1 y tecleo 4.16 entre 7.33. Me va a dar mi resultado y ese ángulo es de 29.57 grados. Ya tengo mi respuesta. El vector resultante es de 8.42 newtons, dirección 29.57 grados. Y ya se terminó el problema. ¿De acuerdo?